Hola, hola Gianluca y Sabana, hola a ti, sea cuando sea que nos estás viendo en el tiempo, bienvenido a Café Shambhala. Y bueno, Café Shambhala es un espacio virtual creado por Gianluca y una servidora, Ana Eva, y, y es un espacio que hemos creado para hablar de temas que nos importan, de temas que creemos que son importantes, como el autoconocimiento, herramientas para recorrer este fascinante camino, eh, para conocernos mejor, para aceptarnos, para sanar ideas que nos hacen daño, que nos hacen sufrir, para encontrar más paz, y de temas espirituales, de temas que nos invitan a ir más allá del territorio conocido por la mente más humana y, y que expanden nuestra conciencia, ¿no? Así que este es Café Shambhala. Hoy Gianluca viene a hablarnos de unos temas fascinantes, viene a hablarnos de la Navidad, de la simbología que hay detrás, más allá de lo ritualístico, de lo que cada año asumimos que está ahí, que vemos una y otra vez, y viene a ir más profundo y a hablarnos de lo que nos puede transmitir toda esta simbología de la sabiduría que hay detrás. Y antes de entrar en el tema, me gustaría presentarte no solo como gran amigo mío y una persona que quiero mucho, gracias, sino gracias. como también alguien a quien admiro, alguien muy sabio, que además ha venido a poner su corazón y esa mente tan poderosa que tienes al servicio de profundizar y de investigar todos estos temas espirituales que van más allá de nuestra esfera humana y que para mí son tan necesarios, ¿no? Sí. Así que, bueno, también por eso eres un enseñante de conceptos espirituales y hoy vienes a compartirnos, ¿no?, algunos de estos conceptos. Y antes de empezar, la primera pregunta que quiero lanzarte es muy simple, bueno, y muy profunda al mismo tiempo, ¿eh? Pero es, Vale, Gianluca, vale. ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Oh, qué Cuéntanos, pregunta, qué pregunta. Está, ¿verdad? Ahora sí, podríamos estar horas, ¿no? por supuesto, pero esta pregunta me encanta porque eh, me pasó una vez que mi mamá me hizo la misma pregunta cuando, en un momento muy peculiar de mi vida, cuando ya había dejado de trabajar como ingeniero aeroespacial, porque he hecho este trabajo, estoy graduado en ingeniería aeroespacial y trabajaba en este sector, ¿no? Sobre todo, más que espacial, en el sector aeronáutico militar. Em, pero la espiritualidad, la vocación era mucho más fuerte y entonces no podía más continuar con este tipo de trabajo. Y cuando acabé con este trabajo, me fui de nuevo a casa de mis padres y ya estaba empezando mi nueva misión, mi vocación en realidad, intentando conocer, intentando profundizar la espiritualidad y todos los dones espirituales que ya tenía y otros que tenía que desarrollar. Entonces, una tarde, mi mamá, yo estaba escribiendo al ordenador, estaba sentado delante de mi escritorio y mi mamá se puso cerca de mí diciéndome, Don Luca, ¿quién eres tú? Con una cabeza, con una cara un poco que no Llena de entendía interrogantes, nada, ¿no? llena de interrogantes, porque no sabía quién era.
En realidad simplemente soy un alma intentando entender todo lo Mm, que es divino, o todo lo que es lo divino y lo espiritual. Esto es, obviamente desde entonces hasta ahora siempre he trabajado y he estudiado, he estudiado muchísimo, experimentando con muchísimas meditaciones y experimentando con muchísimas experiencias eh, la, la espiritualidad en un sentido más grande. No soy eh, básicamente no tengo una religión, no sigo una religión específica. Para mí, la espiritualidad es mucho más grande como concepto respecto a la religión. Pero es verdad que me puedo definirme cristiano porque creo mucho en Cristo, pero creo también en Buda, creo también en todos los seres o los seres o las entidades espirituales más importantes y que están enseñando al mundo. Entonces creo en Jesús, creo, como decía, ¿no? En Siddhartha, en Buda, creo en todos los profetas que han traído a la tierra las enseñanzas más importantes. Y esto es lo que básicamente conozco. Como decía, por ejemplo, un grande maestro espiritual, no sé si lo conocéis, pero creo que sí, es Yogananda. Yogananda decía muchas veces, Yogananda es aquel que trajo el yoga en Occidente. La disciplina de yoga, antes, básicamente, yoga significa unión con Dios, ¿vale? La palabra yoga significa unión con Dios. En India está muy bien desarrollada esta práctica, y gracias a Yogananda, esta práctica de yoga fue traída en Occidente, en los Estados Unidos, y entonces se difundió se ha difundido en todo el Occidente, ¿vale? Y ¿qué pasa? Yogananda decía que es muy importante para aquellos que están empezando por ejemplo, están empezando en su camino espiritual, es muy importante entender o hacer varias experiencias místicas y espirituales, ¿vale? Pero desde un momento dado, en cierto momento, es necesario entender también cuál es la más cercana, la creencia o la práctica más cercana a sí mismo. Entonces, aquella que llena más, ¿vale? Para cualquier persona. Y entonces, enfocarse en estos tipos de prácticas o de experiencia o prácticas o experiencia. Por ejemplo, en mi caso, yo he estudiado muchas enseñanzas de los maestros espirituales, pero veo que efectivamente em, los maestros que son para mí una referencia, un punto de referencia muy firme, vale, uno es el maestro Jesús, el maestro Aivanov, y también Yogananda. Son los tres a los que me refiero más. Pero hay también, por ejemplo, el maestro Master Choa Sui, que también me encanta porque él explica, um, em- em, él explica cómo se mueve la energía sutil. Y esto también es muy importante. Yogananda es mucho más espiritual, habla mucho de amor, son conceptos relacionados al alma, a la meditación y al conocer a Dios. Mientras a Ivanov eh, trae me encanta porque trae en la práctica diaria la espiritualidad. Entonces explica con palabras muy simples cómo la espiritualidad se puede vivir en el día a día, prácticamente. También en las cosas más, como en en, también en las cosas más simples que hacemos, por ejemplo, mientras comemos, o mientras limpiamos los dientes, o mientras nos peinamos, o mm, mientras barremos al suelo, ¿sabes? También mm, se- entonces también se puede hacer algo espiritual haciendo estos deberes, ¿no? O diarios. Y
Ivanov explica esto y también me encanta, vale, explica muchos más conceptos espirituales, de verdad, verdaderamente. Pero me encanta por esta Entonces tiene motivación. tiene sentido que según con qué propósito venimos aquí, resonemos más con unos maestros que con Sí, otros. sí, tiene mucho sentido. Ajá. Sí, sí, sí. También Mm, Yogananda lo decía, antes de encontrar a su maestro, que era Sri Yuktesvar, encontró a muchos otros sabios espirituales. Pero nadie de estos anteriores le habían enseñado algo, por supuesto, pero nadie era su verdadero maestro. Cuando encontró a su verdadero maestro, lo reconoció. Y entonces allí empezó este forma de amor entre discípulo y maestro, ¿sabes? Y, por ejemplo, yo creo que mi maestro en carne y hueso no existe. Entonces no hay, porque los maestros en carne y hueso se llaman guru, ¿vale? Y hay varios gurus espirituales. Cuando hablo de maestros, son maestros que ya han dejado el cuerpo físico y entonces ya están a un nivel más alto, ¿no? De conciencia. Vale, también de estos maestros que ya han dejado la tierra y todo el ciclo de reencarnación, pueden reencarnarse de nuevo solo para ayudar, como pasó, por ejemplo, a Sri Yuktesvar en el caso de Yogananda. Se encarnó ujú. con el propósito de encontrar a Yogananda, ¿vale? Y entonces, en este caso, hay varios casos específicos, pero son muy pocos en realidad. Vale, dicho Muy esto, bien. ¿quién soy Ujú. yo? ¿Qué hago yo en este momento? Porque tú me has preguntado quién eres tú. Vale, Sí. ¿qué hago en este periodo de mi vida? Vale, siempre continúo estudiando a los maestros, también los evangelios de la Biblia y también la Biblia en general, pero vista de una forma un poco diferente respecto a cómo la tradición la tradición de la iglesia nos quiere enseñarla. Vale, además de esto, trabajo también en una escuela como profesor de informática y también como profesor de informática y lo que te quería decir, y también hago, por ejemplo, he hecho por muchos años consultas individuales como entrenador, como enseñante de conceptos espirituales. A tener- haciendo también talleres, ¿vale? Talleres en público, en grupos o, por ejemplo, meditando en grupo, conduzco meditaciones, hago esto básicamente. Y yo mismo no soy un maestro, no soy un guía espiritual, ¿vale? Esto quiero decir, simplemente soy un enseñante de conceptos espirituales o entrenador espiritual, ¿vale? Esto es un poco cómo me puedo definir en este momento. Es este, ¿vale? Luego he visto que muchas veces he cambiado en el curso de mi experiencia, de mi historia, he cambiado el nombre más que el nombre, el título que he dado a mí Ujú. mismo. En este momento creo que enseñante de conceptos espirituales, además de informática, me iría bien. Ujú. Bueno, compartiendo todos Ah, estos conceptos espirituales, también de alguna forma eh, pasan cosas, ¿no? Nos inspiran, son temas que nos inspiran y que nos pueden ayudar, ¿no? En nuestro camino, ¿no? esto Pero que así lo recibimos y así tomamos lo que estás haciendo ahora, enseñante de conceptos espirituales, y enfocándonos un poco en lo que nos has venido a compartir hoy y de toda la simbología esta del tema de Navidad, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Y lo más obvio, ¿no? Que es el nacimiento del niño Jesús, ¿no? ¿Qué nos sí, sí. puedes contar de esto? Sí, ¿qué hay más allá? Vale, el nacimiento del niño Jesús es lo que celebramos en la Navidad, ¿no? En las fiestas navideñas.
navideñas. Y este nacimiento sabemos que llega el día 25 de diciembre a la medianoche, el del 25 de diciembre. Vale, esto obviamente es, ¿por qué fue elegido este día como 25 de diciembre? Porque en realidad no sabemos cuándo nació efectivamente el niño Jesús. No lo sabemos. Pero hay como una, hay como una pequeña verdades que se supone que está en el día 21 de diciembre, en realidad. No sé, espero, quiero contar poco a poco todo. El 21 de diciembre sabemos que llega el solsticio de invierno, ¿vale? En este momento del año, ¿qué pasa? Que el 21 de diciembre el Sol se encuentra en la parte más baja de la eclíptica. El eclíptica sería la línea imaginaria con el que nos vemos el Sol estando en la Tierra. Es la línea imaginaria del movimiento del Sol alrededor de la Tierra. Es imaginaria porque en realidad es la Tierra que rueda alrededor, sí, que rueda alrededor del Sol. Pero nosotros que estamos en la Tierra vemos lo contrario. Y entonces la línea imaginaria es que el Sol se encuentra, rueda alrededor de nosotros. Y cuando el Sol en esta línea imaginaria se encuentra en la parte más baja y empieza de nuevo a subir esta línea, entonces aquí hay el 21 de diciembre. ¿Vale? Es el 21 de diciembre. Y entonces tenemos el solsticio de invierno. En este momento del año, ¿qué pasa? Que hay la noche, hay aquí tenemos que entender qué pasa con las horas de luz y las horas de sombra, ¿vale? En este momento del año, las horas de sombra son muchos más que las horas de luz. Y después del 21 de diciembre, las horas de luz empiezan poco a poco a ser mm, más duraderas, ¿vale? Ser más duraderas, hasta que llegue el 23 de marzo y tenemos el equinoccio de primavera. Durante el equinoccio de primavera, las horas de luz y de sombra son iguales, son, tienen la misma duración, ¿vale? Después del equinoccio, se dice equinoccio, ¿verdad? Equin- Sí, equinoccio. equinoccio, equinoccio, Bueno, aquí en castellano se pronuncia equinoccio. equinoccio, vale. Equinoccio. Así. Después del equinoccio de primavera, tenemos que las horas de luz aumentan, son mucho más duraderas de las horas de sombras. Entonces, el 21 de diciembre empieza, es un inicio, ¿vale? Es un inicio de que las horas de luz empiezan a ser un poco más duraderas, ¿vale? Y el 21 de diciembre, entonces, ¿qué pasa? Que en este momento del año ya algunas creencias y religiones del pasado em, hacían entender que sus dioses o sus gurús, sus personas más importantes, sus profetas, nacieran siempre el 21 de diciembre, más o menos el 21 de diciembre. Esto porque, como he dicho, es el principio, es el inicio, ¿sabes? De las horas de luz. Es como si las horas de luz empiezan a renacer sobre las horas de sombra. No sé si se Sea, entiende. llegan justo en el momento en el que la luz empieza como a tomar A tomar más un lugar, poco ¿no? más de fuerza, a tomar un poco más de fuerza. Ujú, Y va ujú. se dice igualar, y va igualdando, y se hace, Igualando, igualando. y, y va igualando durante el equinoccio de primavera, ¿vale? Y luego, obviamente, aumenta más después del equinoccio de primavera, aumentan las horas de luz. Entonces, el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, en realidad también es el día reconocido, cogido también por otras tradiciones y por otras creencias, por otras religiones, cogido para que nacieran
el, el exponente espiritual más grande de aquella religión o de aquella creencia. Eso no pasa con el budismo, en realidad, porque Buda nació, se iluminó y murió siempre durante la luna llena de Tauro. Entonces, Mm. eso pasa, eso es diferente, esos son otros conceptos. ¿Vale? Pero hay como, por ejemplo, otros exponentes o otras creencias que hacen nacer los dioses más importantes en el 21 de diciembre. Entonces, la religión cristiana tenía que, ya por mantener el mismo, ¿cómo puedo decir? La misma ola, ¿vale? Eh, hizo nacer Jesús durante este periodo, ¿vale? Y eligió el 25 de diciembre porque a la medianoche del 25 de diciembre, ¿qué pasa? Que en el cielo, en la esfera celestial, celeste, hay que el signo ascendente, el signo que sube al cielo, es el signo de Virgo. Entonces Jesús nace y Virgo representa a una virgen y sería la Virgen María, ¿no? Entonces Jesús nace de una virgen porque en la medianoche el ascendente es Virgo y el Sol se encuentra en Capricornio. El Capricornio es el signo de las montañas y de las cuevas también. Entonces, sabemos que según la tradición cristiana, Jesús nació en una cueva o en un establo. Eh, pero también sobre este tema no sabemos en realidad dónde nació. Hubiera, hubiera pudiera haber nacido también, por ejemplo, en un palacio, ¿sabes? ¿No? En un Ujú. palacio real, no lo Claro. sabemos, ¿Y no por qué sabemos en una nada en realidad. cueva o un establo? ¿Por qué nace ahí? Y porque es necesario que se encuentre, porque es necesario que entender a nivel simbólico, porque estamos hablando de símbolos aquí, ¿no? A nivel simbólico es necesario que nace dentro de un vientre, que sería el vientre materno, el vientre de María, ¿no? Por ejemplo. Y el vientre, todos tenemos un vientre, porque obviamente tenemos que relacionar todo lo que pasó en aquel tiempo. Entonces, todo este cuento religioso, tenemos que, obviamente, es importante que sea relacionado también a cada ser humano. Lo que pasó en aquel tiempo en realidad está relacionado con cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, esta cueva o este establo representa el vientre materno, pero también los hombres tienen un vientre, ¿no? Entonces, aquí no estamos hablando de género. Y, y este vientre es donde tiene que nacer el niño Jesús en la historia religiosa y el niño Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, Cristo, lo que simboliza el nacimiento de Jesús es el nacimiento de Cristo en nosotros, en cada ser humano, ¿vale? Y Cristo no nace en la cabeza, no nace en la cabeza, porque María, ¿sabes? No hizo nacer por la cabeza su niño Jesús, sino desde su vientre. Entonces, el niño Cristo, el niño divino en cada uno de nosotros, tiene que nacer en nuestro vientre, ¿sabes? En la parte más, entre comillas, oscuras de nuestro cuerpo. Esto Ujú, significa, ujú. ¿sabes? Por eso Entonces es está necesario conectado energéticamente con la energía con la que energía que se mueve, está por aquí en el ejemplo, vientre. en el plexo solar, en el vientre, Ajá. ¿sabes? Ujú. Es así, porque es aquí que en principio tenemos que um, hacer paz con todos los miedos, las luchas interiores que tenemos, ¿no? Es aquí que se produce y una vez que nace desde aquí, podemos hacerlo crecer en los chakras superiores, ¿sabes? Entonces en el corazón, en la gola y en la corona y más arriba. Entonces, tenemos que poner antes de todo el Cristo en la parte más baja, más baja, en el vientre, en la parte más oscura o sombra, ¿no? Ujú, De ujú, nosotros. ujú. Y hablaremos de la sombra, yo creo, ¿no? Más adelante en Sí, otro. sí,
justo. en otras sesiones, Ah, en claro. otros encuentros. ¿Y qué estaba diciendo? Entonces, ha sido elegido el 25 de diciembre por esta motivación, porque el signo ascendente a la medianoche es Virgo, es el signo de Virgo, y, vale, y también si naciera el 21 o el 25, el signo solar era el Capricornio igualmente. Entonces, y Ujú, obviamente nos podemos creer que Jesús era de signo Capricornio, pero en realidad no es así, no lo sabemos, no sabemos nada en realidad del nacimiento de Jesús, solo sabemos que todos tenemos que tomar este cuento como un cuento simbólico que sirve a nosotros para hacer nacer y crecer el Cristo, que sería el niño divino en nosotros. Y este niño Cristo sería aquella, trae luz y amor en nosotros mismos y lo difunde alrededor de nosotros. Eso es lo que, ujú. entonces, si celebramos la Navidad solo como un acontecimiento histórico, mm, en realidad es lo que hacemos normalmente, es que es lo que hacemos Ujú. como un evento Bueno, nos histórico. quedamos Pero en nos la quedamos siempre en superficie, la ¿no? misma conciencia, ¿sabes? Es esto, Ujú, que nos ujú, quedamos en la misma conciencia. Mientras, si celebramos este evento como un evento místico, entonces el evento donde celebramos el nacimiento de Cristo y no de Jesús, ¿no? De Cristo en nosotros, entonces algo cambia. Entonces estamos listos, necesitamos prepararnos en aquel momento, ¿no? Del nacimiento de Cristo en nosotros. En realidad, una vez que Cristo nace, el niño Cristo nace en nosotros, tenemos que hacerlo crecer, pero vamos celebrando cada año su cumpleaños, ¿sabes? Como cada año nosotros recordando, recordando recordando que la importancia de esto, ¿no? Claro, estamos pasando un evento externo en otro tiempo a una sí, realidad interna, ¿no? Esto lo hace pues, mucho más lo relevante, ¿no? antisentido este momento, ¿no? Del año. Ujú, Porque lo importante es entender que, vale, celebramos el nacimiento de Jesús, bien, pero a nivel histórico. Pero es necesario celebrar también este momento como un momento místico del nacimiento de Cristo en nosotros. Entonces, no vamos celebrando, vale, celebramos las dos cosas, ¿vale? Pero en el momento en el que, por ejemplo, nace Cristo en nosotros, como decía, empezamos a desplegar, a difundir luz y amor alrededor de nosotros. Y mucha gente nos acerca, porque es normal que pase esto, ¿sabes? Porque la gente está atraída por aquella luz, pero está atraída no porque hemos hecho nacer Jesús en nosotros, hemos hecho nacer Cristo en nosotros. Es diferente. ujú, Jesús claro. Jesús, cuando nació, en realidad en sus vidas pasadas ya había había ya desarrollado todas las virtudes necesarias para ser un maestro, un mesías en aquella época. Entonces ya había desarrolladas todas las virtudes, ¿sabes? Mientras nosotros estamos aquí intentando desarrollar estas mismas virtudes de Jesús para que y obviamente cuando se pueden desarrollándolas, las desarrollamos cuando empezamos a aceptar que hay Cristo, hay este ser Cristo dentro de nosotros y mm, intentamos hacerlo crecer y no solo nacer, porque cuando un niño nace, vale, nace, pero es necesario alimentarlo. ¿Y cómo lo podemos alimentar? A través a través de la sabiduría, a través del estudio, de las prácticas, de las meditaciones. Aquí hay varias corrientes de pensamientos y cada religión, cada creencia tiene como sus prácticas, ¿vale? Por ejemplo, ya que había ya hablado, ¿no? Del maestro Ivanov, por ejemplo, el maestro Ivanov nos deja una práctica que está enfocada sobre todo en meditar en los aspectos,
en los aspectos del sol. Hay muchos aspectos del sol, ¿vale? Pero no estoy aquí hablando de esto en este momento, lo veremos más adelante a lo mejor. Y nos enseña, por ejemplo, el maestro Ivano nos enseña esta práctica para permitir que estas virtudes puedan ser desarrolladas. Vale, por ejemplo, hay otros maestros que usan otras técnicas, ¿no? Por ejemplo, hay el maestro, como decía, Master Choa Kok Sui, que hablaba de, por ejemplo, de la meditación de los corazones gemelos, o por ejemplo, de la Ratic Yoga. Usa este tipo de técnica para que se desarrollaran estas virtudes. Ujú. Se me Vale. ocurre que igual también una de las técnicas que utilizamos sería poner también luz en nuestra sombra, ¿no? Para, También, para sí, que sí, sí, emerja ese... Eso es al final la simbología del Cristo, me conecta con el proceso de poner luz a nuestras sombras, ¿no? por ¿Sí? supuesto. Sí, 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 Ujú, es ujú, así. Totalmente. ujú, Sí. ujú. Ahí está. Muy bien. Sí, cualquier práctica nos trae luz en nosotros, entonces eh, sirve para desarrollar estas virtudes. Vale, y Ujú, también ujú. aquí puedo decirte que estas virtudes también se encuentran en el pesebre, ¿sabes? En el pesebre, en el cuento histórico de la Ujú. Navidad, ¿sabes? Eso te Y, quería yo preguntar, ah, porque sí, aquí hay un contexto, claro, aquí sí, hay un contexto que rodea no solo al niño, sino hay unos, para empezar, hay unos padres, ¿no? José vale. y María, ¿no? Sí, José y Hay María. algo ahí también que nos puedan comunicar estos dos. Sí, vale, vale. No sé si te, ya que estaba hablando de las virtudes, quiero un momentito hacer un pequeño, quiero una pequeña nota sobre estas virtudes, porque son muy interesantes, y luego te voy a hablar también de José y María, porque son, Ujú, como has dicho tú, son muy interesantes. ¿Cómo podemos verlos los dos? Y todo el contexto, ¿no? Del pesebre, por ejemplo, o de la Navidad, todo este contexto, qué representan para nosotros, cada uno, ¿vale? Entonces, hablando de las 5 virtudes, estas 5 virtudes son el amor, la sabiduría, la bondad, la verdad y la justicia. Son las 5 virtudes que tenemos que desarrollar y que Jesús, cuando nació, había ya desarrollado en vidas pasadas, ¿vale? Entonces, él ya era un maestro, ya naciendo, ya era un maestro como alma, ya tenía todas esas virtudes desarrolladas. ¿Y cómo lo podemos saber que es verdaderamente así? Porque hay el símbolo de la estrella a 5 puntas. La estrella la con cinco estrella. puntas, la Ujú, estrella es luz y las 5 puntas son las 5 virtudes, ¿sabes? Y ujú, entonces, ¿por qué está arriba del establo o arriba de la cueva? Para decir que allí había nacido un maestro. Esto ujú. por esto ponemos la estrella, ¿sabes? En el pesebre. Eh, ¿Por qué eh, significa esto? Y en el cuento, en el cuento que está en los evangelios, además el evangelio de San Lucas es el evangelio un poco más, que tiene una descripción más larga. Esta estrella direcciona también el camino de los reyes magos para que lleguen a encontrar al nuevo rey. Vale, pero quiero contestar a la pregunta sobre José y María. ¿Qué significan sí, los dos? Vale, ajá, José y María son el principio masculino y el principio femenino. Vale, y obviamente si no hay un principio femenino y masculino que se unen, no podemos tener un nacimiento. Y, y ya que celebramos el nacimiento de Jesús, obviamente necesitamos de estos dos principios. Vale. Te digo otra cosa y luego vuelvo a José y María. Vale. El nacimiento, en este caso, normalmente sabemos, ¿no? Que María fue, María tuvo
la noticia de su embarazo a través de un arcángel, ¿no? Que era el arcángel Gabriel, que le decía que ella se hubiera quedado embarazada. Vale. El arcángel Gabriel es también el arcángel que rige el solsticio de invierno del 21 de diciembre, ¿sabes? Y el arcángel Gabriel tiene tiene la misión, el propósito de direccionar las fuerzas energéticas para que el espíritu entre en la materia. Entonces, cada vez que el espíritu entra en la materia, tenemos un nacimiento, ¿vale? Mm. Y también, como decía, el 21 de diciembre, ¿no? Las horas de luz aumentan. Entonces, aquí hay el arcángel Gabriel que trae a la Tierra, envía a la Tierra todas las fuerzas energéticas para que el espíritu empiece a entrar en la En materia y carne. sí, se encarne poco a poco. Y es necesario el invierno como periodo porque también un niño nace al interior del vientre de la madre, en la oscuridad de la madre, ¿no? Y entonces Ujú, y también una semilla sembrada está dentro de la tierra, en la sombra. Es necesario este ujú. periodo. Dios es Ah, así que permite que nazcan las personas, las plantas, los animales, ¿sabes? mm. Es lo que Dios ¿cómo se puede decir? Así está diseñado en este Ha plano, ¿no? diseñado, bien, ha diseñado, que Dios ha diseñado para que naciéramos de esta forma. Y entonces el Mm, invierno es importante porque empieza el nacimiento, pero es un nacimiento todavía cubierto de, cubierto de una sombra, pero es una sombra muy importante porque luego en primavera se empiezan a ver los primeros, ah, brotes. los primeros procesos o seres, ¿no? Vale. Ujú. Entonces el 21 de diciembre obviamente pasa también esto y el 21 de diciembre pasa que el espíritu, obviamente hablamos de nuevo renacimiento del sol, ¿no? El 21 de diciembre. ¿Y cuando es que nace? Y un nacimiento no es que, como decía, es la entrada del espíritu en la materia. Entonces, y también para hacer esto a nivel cósmico necesitamos de dos principios, ¿no? De dos energías, la energía masculina y la energía femenina. También eso sirve. Entonces, los dos, José y María, representan estos principios, principio masculino y femenino, que sin esos dos no podía nacer un niño, el niño Jesús, ¿vale? Y, pero también representan otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos a un nivel más psíquico, María representa también el corazón y el alma, mientras José representa el intelecto y el Mm. espíritu. Vale. Ahora, ¿qué pasa aquí? Cuando hablo del espíritu de José, no se trata del Espíritu Santo, ¿vale? Se trata del espíritu de cada persona. Así que, ya que, como he dicho, ¿no? Cada símbolo de la Navidad tenemos que verla en nosotros mismos. Ujú, Entonces, ujú. el espíritu de cada persona es diferente del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que María, María simboliza el corazón, el alma. José simboliza el intelecto y el espíritu de cada persona. Y para que nazca el niño divino, entonces Cristo dentro de nosotros, es necesario que purificamos el corazón y el alma. Cuando vamos limpiando, purificamos el alma y el corazón, entonces el Espíritu Santo puede entrar en el alma y permitir que nazca Cristo dentro de nosotros. ¿Vale? Esto es lo que es así que nace el Cristo en nosotros, cuando purificamos el alma y el corazón. Entonces, ¿qué pasa Claro, cuando unimos estos dos principios en nosotros, ¿no? cuando unimos El los dos corazón y el alma con con el nuestra Espíritu, mente al ¿no? servicio. Con el Espíritu Santo, luego, con el Espíritu Santo, Ok. cuando entra el Ujú, Espíritu Santo en el alma purificada, en el alma limpia, pura, ¿vale?
entonces podemos hacer nacer el Cristo en nosotros. Y entonces aquí podemos preguntarnos, ¿qué pinta José? Entonces, vale, porque en el cuento, ¿no? Religioso, en realidad pasa que José acepta que María sea embarazada de, del Espíritu Santo, ¿no? Pero aún Ujú, sí, mucha gente dice a José de rechazar a María. Pero José, en realidad, sigue continuando a estar cerca de María. ¿Esto por qué? ujú, Porque en realidad, ¿qué significa esto? Significa que el intelecto y el espíritu, en este caso, no sirven para hacer nacer el Cristo en nosotros, ¿vale? Sirven para ponerse al servicio del alma y del corazón. Entonces, si el intelecto y el espíritu se ponen al servicio del corazón y del alma, y entonces en este momento puede nacer el Cristo, el niño Cristo en nosotros. Pero, que, y lo vemos porque, por ejemplo, hay mucha gente, la mayoría sobre todo, que da mucha importancia al intelecto, ¿vale? Y, no, y entonces, para estas personas es un poco más complicado que puedan hacer el Cristo en ellos. Porque el intelecto es muy interesante, es muy importante, muy, muy importante, pero es un servidor del alma, es un servidor del corazón, ¿sabes? Y obviamente, como tú estabas diciendo, ¿no? Cuando alineamos los dos, si alineamos corazón e intelecto, entonces allí podemos tener una buena, más claridad sobre todos estos temas, ¿no? claro, Sobre todo pero los siempre temas el intelecto al servicio al de servicio. el, Como la José otra, se ha el otro puesto al aspecto. servicio. Sí, como José se ha Ujú, puesto al servicio. Entonces José representa el intelecto y el espíritu que se pone al servicio de María, de la madre, de María, entonces del alma y del corazón, ¿vale? Esto es ujú. muy importante para que nazca el niño Jesús en el cuento histórico, el niño Cristo en nosotros. Vale, Nosotros, claro. Y hay otro sí. aspecto también que tengo entendido de la historia conocida sobre José y María, que es que parecía que esa noche no les daban hospedaje, ¿no? No encontraban sitio Vale. donde hospedarse, que María estaba a punto de tener el niño, ¿no? ¿Qué, Ya, qué nos puedes contar algo de eso? es verdad. También esto es todo simbólico, porque en Ujú, realidad las personas que no hospedan, no hospedan a José y María, simplemente son las personas que están muy ocupadas en sus preocupaciones y también en sus mm, diversiones, y mm, entonces no quieren que en ellos nazca este niño, porque María estaba ya allí embarazada, tenía que hacer nacer ah, esta luz, ¿no? Y estas claro. personas no querían ver esta luz. Y entonces no le han Mm. dado el permiso de entrar en su casa. Y por eso en su casa, entonces, representan estas personas que están demasiadas ocupadas con preocupaciones, problemas, diversiones o con todos los compromisos que tienen y entonces no permiten a la luz de entrar. Esto significa muy Claro, como interesante. una, como un símbolo de la resistencia De que la hay resistencia, también, ¿no? perfecto, sí. Esa, como en nosotros mismos, ¿no? A tomar esa luz, ¿no? Sí, 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 es Qué así, es una interesante. resistencia, sí. También es un símbolo, Mm, también ellos representan un símbolo de la Navidad. Así como, por ejemplo, te puedo decir, contando antes, ¿no? Te hablaba de José, María, el niño, pero hay también dos animales dentro del establo, que en ay, realidad no sí. sabemos, no sabemos si verdaderamente estaban estos Ujú, dos animales claro. en el momento del nacimiento, pero también Pero ellos siempre en el establo siempre está el buey y la mula. la mula. Y son símbolos también estos. Ajá, ¿Sabes? ajá. Sí. Por ejemplo, Interesante, sí. sí, el buey representa nuestra fuerza sexual, porque el buey Ujú, representa un toro, un tauro, y sí. el tauro como signo zodiacal está regido por Venus. Venus representa también toda la parte emocional, sentimental y sexual, ¿no? De las personas en astrología. En este sentido,
El buey representa la fuerza sexual, que es la fuerza más fuerte en un ser humano, ¿vale? Es la fuerza, la energía más fuerte que tiene un ser humano. Por eso es necesario transmutarla, pero vale, vamos hablando de esto en otro momento. Vale, es necesario que transmutar esta fuerza y si sabemos cómo gestionarla, podemos ser muy, muy poderosos. Vale, esa es la fuerza sexual. Mientras la mula representa nuestra naturaleza inferior, nuestra representa la personalidad de la persona. La personalidad que sería como la máscara, ¿no? La máscara que tenemos El normalmente. personaje. El personaje, perfecto, el Ujú. personaje que actuamos, ¿sabes? En la vida diaria, en la vida diaria. Entonces, pero la personalidad es nuestra naturaleza inferior, ¿vale? Entonces, ¿por qué tenemos esas dos fuerzas? ¿Por qué esas dos fuerzas, el buey y la mula? ¿Por qué? En realidad, esas dos fuerzas son muy, como decía, son muy fuertes. Vale, entonces no permiten, también ellas hacen resistencia a que pueda nacer el Cristo en nosotros, para que el alma se pueda limpiar o el corazón se pueda limpiar, ¿no? Para permitir que nazca el Cristo en nosotros. Y entonces, cuando empezamos un trabajo interior, encontramos siempre, una vez que hemos mm, hemos dejado al lado, ¿no? Todas las resistencias de las personas que no huésped, que entonces no tenemos más compromisos, no tenemos más problemas, obviamente siempre hay, pero no permitimos que los problemas nos afecten o las diversiones nos afecten. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos un trabajo interior y los primeros que tenemos en contra de este trabajo son la fuerza sexual y la fuerza de la personalidad. Entonces, aquí tenemos que, entre comillas, luchar contra estas dos fuerzas. Pero si permitimos que este trabajo permite efectivamente limpiar el alma, limpiar el corazón, entonces nacer el Cristo, podemos permitir que el Cristo nazca en nosotros, entonces estas fuerzas se ponen también ellas al servicio de nosotros. Y si lo vemos allí, la mula, el buey, calientan el niño Jesús, se ponen a calentar el niño Jesús para que Ujú. el niño puede sobrevivir al frío. Entonces, estas dos fuerzas se ponen al servicio. Y como vemos, esas dos fuerzas no tenemos que eliminarla, ¿vale? Mm, O mm, mm. simplemente tenemos que permitir que éstas se ponen al servicio del alma. Entonces, Ujú. son muy importantes. Si existen, hay una motivación y entonces no tenemos que eliminar o luchar continuamente con esas fuerzas. Además, cualquier lucha nunca trae el resultado que queremos, ¿sabes? Y Claro. entonces En vez de aquí luchar, integrarla desde otro lugar, ¿no? integrarla desde otro lugar. Perfecto, Ujú. perfecto. Entonces el buey y la mula representan esto. Y el establo o la cueva representan nuestro cuerpo físico. Y al interior de nuestro cuerpo físico, como vemos, tenemos el principio masculino, José, el principio femenino, María, tenemos la personalidad, la mula, el buey, la fuerza sexual y el niño Jesús, que sería el niño Cristo. ¿Sabes? El principio crístico en Ujú. nosotros. ¿Y cuándo pueden hacer? Cuando todos están alineados en una situación muy específica. Esto es Ujú, ujú. Oye, no sé si esto es una figura que también forma parte del contexto, pero siempre en un pesebre ponemos pastorcitos por ahí. No sé Ah, si sí, 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 nos sí. cuentan algo los pastorcitos. Sí, también los pastorcitos nos cuentan algo. Sí, porque en realidad los pastorcitos llegan a encontrar, a ver el niño Jesús porque antes un ángel los había avisados que había nacido un rey, un mesías, ¿sabes? Un nuevo maestro, un rey salvador, además, ¿sabes?
Entonces, nos acordamos que ellos se encontraban en Betlén, porque todo pasó en Belén, no sé cómo se dice en castellano, Belén, Belén, Belén. Ujú, Belén, se encontraban en Belén. En italiano decimos Betlemme o Betlem, ¿vale? ujú, Se encontraban todos en Belén, entonces eran pastorcitos de Belén ellos, ¿no? Y un ángel había avisado a ellos que ya había nacido este niño. Entonces, había dicho a estos pastorcitos de ir a ver este niño, este niño, y lo podían encontrar ah, eh, al interior de una cueva o un establo, ¿vale? Solo si veían en aquellos lugares un niño recién nacido en una cueva o en un establo, entonces tenían que celebrarlo porque él era su salvador, ¿vale? Entonces, ujú, ¿qué pasa? Que en este momento, vale, cuando el ángel dice eso a los pastorcitos, a los pastores, llega también un ejército de ángeles que empiezan a cantar glorias a Dios. Entonces los pastores, maravillados, querían ver efectivamente si habían entendido bien lo que habían dicho los ángeles y van ujú. a mirar este niño y se encuentran como maravillados, ¿no? Con mucha maravilla y empezaban a contar todo lo que había pasado, que habían visto los ángeles, que cantaban esta gloria a Dios, que un ángel le había dicho todo este cuento. Vale. Y ellos también traían consigo como ovejas o otras cosas, ¿no? Un poco ovejas y otras cosas como si fueran ofrendas, así se dice, ofrendas, 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 ofrendas. como si eran ofrendas a este niño, a este niño. Vale, y estos pastores representan los espíritus familiares que son reencarnados o no. Serían todas aquellas almas que han permitido poco a poco en las épocas, en las eras, que este niño naciera, ¿vale? Y también este niño Cristo. Entonces, todas aquellas almas que nos han acompañado en las Mm, vidas anteriores, para que nosotros podíamos desarrollar aquellas 5 virtudes, ¿sabes? Hasta mm. que el niño Cristo nace y nace un maestro. Ese es el punto. Entonces, Entonces es so- como nuestra familia de almas, ¿un bien, poco? perfecto. Son nuestras familias de almas y no ¿Eh? necesariamente nuestra familia, no necesariamente nuestra familia verdadera. Son Ujú, nuestras familias de almas. Todas aquellas personas que han dado una contribución, han contribuido mm, para mm. que pudiera nacer este Cristo, este Mesías, ¿sabes? Este niño Cristo. Eso representan los Mm, espíritus familiares. Entonces, todas aquellas almas. de- ujú, sí, ujú. creo Qué que has bonita. entendido Ya, perfectamente. hay otros personajes que también vienen a traer ofrendas, que Sí. hoy que cuando estamos grabando este vídeo estamos en día 4 y o sea que en un par de días es la noche de los Reyes Magos, ¿no? Bien, Supongo que perfecto. estos también nos cuentan la historia, ¿no? Sí, sí, también representan, también son símbolos los Reyes Magos, ¿no? Vale, los Reyes Magos son como jefes espirituales del Oriente, de un Oriente. Bas- se supone sean de la India, ¿vale? De la India. Ajá. Y ellos también, como has dicho tú, traen ofrendas, ¿vale? Y ellos llegan mirando la estrella, entonces la cometa. Siguen la cometa para la estrella para ver el niño Jesús, ¿vale? Obviamente sabemos que esto es un cuento siempre simbólico, ¿vale? Pero seguro los reyes magos, los 3 reyes magos, como decíamos, eran jefes espirituales, pero sabían también la ciencia de los astros, ¿vale? Entonces sabían que en aquel momento pasaba algo a nivel astronómico y astrológico muy importante. Y ya habían entendido más o menos dónde. Entonces estaban yendo para encontrar este nuevo rey, este Mesías, este Salvador, ¿vale? Y sabían que todo pasaba
cerca de la judía, ¿no? ¿se dice judía? En italiano se dice Judea. Judía se Ah, dice de Judea, de Judea. Judea. Todo esto podía pasar en Judea y en aquel momento el rey de Judea era Herodas, ¿cómo se dice? Rey Herodas. Herodes, Ah, Herodes. el rey Herodes, vale, porque nosotros en italiano decimos Herodes. Ujú, El rey Herodes era el rey de Judea. Y entonces los reyes magos, antes de todo, fueron a encontrar al rey Herodes en Jerusalén, porque estaba allí. Y entonces habían dicho al rey Herodes que había nacido efectivamente el nuevo rey de Judea. Y, pero obviamente esto no le caía bien al rey Herodes. Al rey Herodes. Entonces em, pidió a los tres reyes magos que si lo encontraban, de decirles dónde estaba, así que él también mm, podía celebrar el nuevo rey, pero no era su intención verdadera. Sabemos que el rey Herodes en realidad mató todos los niños nacidos, porque sabía que ujú, efectivamente había nacido un nuevo rey a través de los reyes magos, supo esto. ujú, Vale. ujú, Y los reyes magos encuentran efectivamente luego encuentran el niño Jesús y le ofrecen estos tres ofrendas, ¿no? Que son oro, incienso y mirra, ¿vale? ujú, Y esos tres dones son simbólicos también, son simbólicos. ¿Por qué? El oro representa la iluminación, entonces la sabiduría, ¿vale? La sabiduría que tiene un rey. Entonces están diciendo al niño Jesús que es un rey, ¿vale? El oro representa el rey. Entonces es el símbolo regalidad se dice, de la, realeza, como lo de de la la, realeza. sí, de la realeza, el símbolo de la Ajá. realeza. Mientras el incienso, sabemos que el incienso se usa para limpiar energéticamente y quitar las entidades más oscuras para permitir que las entidades de luz, como ángeles y arcángeles, se puedan quedar en un lugar específico, ¿no? Entonces, el incienso es algo que usa el cura para limpiar normalmente. Entonces, Ujú, el incienso es el símbolo de la espiritualidad. Entonces están diciendo, ofreciendo esto, están diciendo que Jesús es un ser espiritual, es espiritual. Entonces es como si celebran la espiritualidad de Jesús, ¿no? mm. El rey espiritual. Y la mirra es una resina. ¿Se entiende resina? Sí, ¿Se entiende? resina. Vale. Resina. Es una resina a veces un polvo también, depende cómo, pero normalmente es una resina que servía en pasado en muchas cosas, por ejemplo, para perfumar unos ambientes, unos lugares, pero básicamente en el antiguo Egipto venía usada para embalsamar a los difuntos. Así Mm, que sus cuerpos no se descomponían. ¿Vale? Sus cuerpos no se mm, descomponían. Entonces, la mirra representa la inmortalidad y estaban diciendo que Jesús era un rey espiritual inmortal. Esto es mm. el significado de estas tres ofrendas, ¿vale? Ajá, ajá. Y- Entonces, Herodes, siendo la figura vale, que que intenta impedir el vale. nacimiento de Jesús, también debe tener ahí un significado, ¿no? Sí, sí, tiene también Ah, un significado. El significado de Herodes es que efectivamente cuando empezamos a desplegar o hacer ver nuestra luz, obviamente tenemos gente, como hemos visto, los reyes, los pastores que, no- que llegan y nos traen ofrendas, pero también tenemos mm, quien nos hacen hostilidades, no, nos proporcionan hostilidades. Eh, ujú, son las ujú, hostilidades. Pero también sabemos que cuando tenemos esta luz interior, tenemos como muchos ángeles y arcángeles alrededor de nosotros que nos ayudan en nuestro camino.
en nuestro camino. ujú, ¿Y por qué lo puedo decir? Porque efectivamente los Reyes Magos no volvieron a encontrar a Herodes para decirle dónde se ujú. encontraba Jesús. Simplemente se Claro. fueron de nuevo a Oriente. ¿Por qué esto? Porque un ángel le dijo que efectivamente tenían que ir siguiendo por su camino y no volver atrás. Y eso también es muy simbólico. Una vez que tenemos la luz interior del Cristo y permitimos que nazca el Cristo, obviamente nuestra vida toma otra dirección. No, no podemos más seguir siendo, Ujú, continuando con la vida de antes. Y tenemos, ujú. una vez que nace esta luz, obviamente, ya ha nacido, simplemente tenemos que hacerla crecer, como decía antes, ¿no? Porque va bien que nazca, pero es importante que crezca también. Y Claro, o sea, es interiormente que sí, invoca también todas estas ayudas, ¿no? De, y de, como de decía otros. antes, la podemos hacer crecer también como con los estudios, las prácticas, las Ujú, meditaciones, las plegarias, y las invocaciones ujú, también. Como decía, ujú. hay muchas técnicas. Y obviamente con el trabajo interior, escuchar, ¿no? Escuchar nuestro ser interior, que sería eh, más profundo, que sería el alma, básicamente. Ujú, Y, ujú. y nada, Estamos entonces, ya espero, en los últimos ya, minutos, perfecto, perfecto. pero no sé si quieres contar algo más sobre algún tema más de navideño, como los colores conectados con la Ah, Navidad, sí, brevemente, sí, 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 para sí, sí, acabar, ¿sí? ¿No? sí, Porque sí, siempre hay esos mismos colores asociados, ¿no? sí, que Con son todos los el temas. rojo, normalmente son el rojo y el blanco los colores de la Navidad. Y esos son muy importantes, como también estos son simbólicos, ¿no? Porque, como he dicho, ¿no? Antes, Eh, esos colores están relacionados siempre con el nacimiento, porque el nacimiento de un ser humano, por ejemplo, ¿no? Y también el nacimiento de Jesús. Jesús, antes que naciera, se encontraba en el vientre de su madre María, y María, para alimentar este niño, el feto, necesitaba, obviamente lo alimentaba a través de su sangre, y el sangre tiene un color rojo, ¿vale? Ujú, Luego, ujú, una vez que nace, obviamente lo alimenta con la leche, con su leche, y la leche es de color blanco. Y entonces el color rojo y blanco representan la sangre y la leche a un nivel material, ¿vale? Y además, si consideras esto, en la sangre tenemos glóbulos blancos y rojos. También allí hay los ujú, dos colores, ¿no? Entonces ya ujú, ujú, dentro del vientre tenemos los dos colores, ¿vale? Y pero a un nivel más alto, ¿qué significa? A un nivel más alto, el rojo representa la energía vital, el amor, ¿no? El rojo representa y está relacionado al chakra de base, al chakra raíz, chakra raíz. Y es el amor que permite que el ser humano se haga de cuerpo, tenga un cuerpo de huesos y carne, ¿vale? ujú. Entonces, esto representa la materialidad, ¿no? El rojo, mientras el blanco sería la luz y la sabiduría, como decía antes, ¿no? Representa la luz y la sabiduría. Por eso tenemos estos dos colores muy, muy, muy importantes, muy, muy importantes. Mm, Luego, vale, a través de otras tradiciones y creencias, hemos puesto también, porque aquí he hablado mucho de las tradiciones cristianas, sí, de la tradición cristiana, pero hay obviamente otras tradiciones que, por ejemplo, usan el árbol de Navidad y entonces el color verde, y el verde está relacionado con el corazón, ¿sabes? Y ujú, ujú. esos son los tres Sí. colores, ¿no? El corazón, entonces Mm, la materia, pero que vive a través del amor, de la energía vital del amor, ¿no? El amor de la mamá que hace nacer un ujú. niño, luego el corazón y el blanco de la luz divina. Aquí he Estos traído son los... yo en honor a la Navidad este verde abeto. Bien. Bueno, Gianluca, o sea, bueno, seguiría hablando contigo durante horas y vamos a seguir haciéndolo en otros vídeos. Por Así supuesto. que muchísimas gracias por compartir este tema fascinante y conectando con parte de lo que tú estabas hablando en el próximo vídeo.
hablaré, pues tocaré temas precisamente sobre la sombra, ¿sí? De esa Bien. transmutación que has mencionado de la sombra en luz para reforzar ese proceso dentro de nosotros de una manera lo más práctica posible para comprender que no es nada malo o negativo, sino que es algo que necesita ser integrado en nosotros, ¿no? Fue el Entonces, amor. bueno, ¿Cómo, exacto, cómo fue el exacto, amor? exactamente. Así que seguiremos hablando el próximo día y de Y nuevo, muchas gracias por muchas compartir gracias. esto. Yo quiero decir también a quien nos escucha, a quienes nos escuchan, si, por ejemplo, quieren que nosotros hablemos de temas específicos. Por ejemplo, si quieren continuar, seguir, por ejemplo, quieren profundizar más unos aspectos, ¿no? De lo que he dicho yo antes o de lo que has dicho tú ¿Mm? en el vídeo anterior o en los próximos vídeos, a lo mejor nos pueden Claro, decir qué quieren hablar, de qué quieren saber más, ¿sabes? Y entonces, estamos sí, totalmente abiertos a abiertos, sugerencias, preguntas, ¿no? por supuesto, sí. Si Ujú. quieren profundizar Vale. estos aspectos, bien, Ujú. lo seguro podemos, Seguiremos hablando. seguiremos hablando. La conversación sigue y es un placer para mí seguir conversando contigo, Gianluca. Para mí Así también. que Siempre es un un placer. abrazo muy, muy fuerte, un abrazo Tú también. a los que nos estén mirando y nos vemos en breve. ¿Eh? En breve, sí, por supuesto. Feliz noche de Reyes. Gracias a ti también, Gapa, te quiero un montón. Adiós. Chao, Yo Ana. también. Un Un abrazo. Chao, un chao. abrazo. Chao.